Hola, bienvenida y bienvenido a Learn from the Case. ¿Cómo están? En este video continuamos hablando de migraña. Este es el tercer video de 5. Voy a hablar de las causas de la migraña, también de los probables desencadenantes de los ataques. Respecto a las causas y los desencadenantes, hay muchas teorías que se barajan, muchas de ellas confirmadas en mayor o menor grado, con estudios observacionales y además lógica. Otras no tanto, más bien puras especulaciones, pero con algunas buenas bases que hacen que sigamos investigando para llegar a saber más. Genética y herencia. Las migrañas tienen un fuerte componente genético. El riesgo de migraña en familiares afectados es 3 veces mayor que en familiares de sujetos no afectados, pero no se identificó ningún patrón hereditario. La base genética de la migraña es compleja y no se sabe qué loci y genes están implicados en la patogénesis. Puede basarse en más de una fuente genética, en diferentes ubicaciones genómicas que actúan en conjunto con factores ambientales para conferir susceptibilidad y características de enfermedad en dichos individuos. Desencadenantes de migraña. Un estudio retrospectivo encontró que el 76% de los pacientes informaron desencadenantes, como por ejemplo, estrés en el 80%, cambios hormonales en el 65% durante la menstruación, ovulación y embarazo, comidas salteadas en el 57%, cambios en el clima 53%, sueño excesivo o insuficiente en el 50%, olores en el 40%, perfume, colonias, destilados de petróleo, dolor de cuello en 38%, exposición a la luz en el 38%, ingesta de alcohol en el 38%, fumar en un 36%, dormir hasta tarde en el 32%, calentamiento en el 30%, alimentos en el 27%, aspartamo, tiramina y chocolate han sido cuestionados muchas veces. Ejercicio en el 22%, actividad sexual en el 5%. Epidemiología. La migraña afecta al 12% de la población y afecta hasta al 17% de las mujeres y al 6% de los hombres anualmente. Entre los niños tiende a ocurrir más en niñas que en niños. Las migrañas tienden a ser hereditarias. Su prevalencia aumenta en la pubertad. Continúa luego aumentando hasta los 35-39 años y disminuye más adelante en la vida, especialmente después de la menopausia. Fisiopatología. Aunque la patogénesis no se comprende completamente, involucra múltiples componentes del sistema nervioso central y periférico. Anteriormente se creía que el dolor de cabeza se producía por vasodilatación y el aura por vasoconstricción, pero esta teoría ya no es sostenible. Hoy en día las propuestas son que varias alteraciones neuronales primarias conduzcan a una serie de cambios intracraneales y extracraneales que provoquen la migraña. Hay activación de las aferentes del trigémino mediante la apertura del megacanal neuronal panexina 1 y la posterior activación de la caspasa 1, seguida de la activación de mediadores proinflamatorios.
la activación del NF-κB, factor nuclear κB, y la propagación de esta señal inflamatoria a las fibras del nervio trigémino alrededor de los vasos de la pía madre. Esto provoca una serie de eventos corticales, meningios y del tronco encefálico que provocan inflamación en las meninges sensibles al dolor y provocan dolor de cabeza a través de mecanismos centrales y periféricos. Esta vía puede explicar la depresión cortical que establece el aura y la posterior activación prolongada de la nocicepción trigeminal que provoca el dolor de cabeza. Ahora voy a dar un pantallazo respecto a las proteínas mencionadas. El factor de transcripción NF-κB fue descubierto en los años 80. El NF-κB, factor nuclear κB, es un potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas. Es un complejo proteico que regula múltiples aspectos de las funciones inmunes innatas y adaptativas y sirve como mediador fundamental de las respuestas inflamatorias. El factor nuclear κB induce la expresión de varios genes proinflamatorios, incluidos los que codifican citocinas y quimiosinas, y también participa en la regulación del inflamasoma. Además, el NF-κB desempeña un papel fundamental en la regulación de la supervivencia, activación y diferenciación de las células inmunes innatas y las células T inflamatorias. La activación desregulada del NF-κB contribuye a los procesos patogénicos de diversas enfermedades inflamatorias. Caspasas, descubiertas en los años 90. Las caspasas son enzimas que juegan un rol importante en el mantenimiento de la homeostasis, puesto que catalizan la muerte celular programada o apoptosis. Actualmente en humanos se conocen unas 14 caspasas diferentes. El nombre caspasa, cisteín aspartico proteasas, se debe a su actividad como proteasa con una cisteína en su sitio catalítico, que ataca residuos que se encuentran después de un aspartico en su extremo C-terminal, actuando a nivel del enlace peptídico. Son proteínas muy conservadas evolutivamente, es decir, que a pesar de que otras proteínas cambian con el pasar del tiempo y la evolución, estas no hacen cambios muy contundentes. Las caspasas humanas se pueden dividir en grupos según la similaridad de sus secuencias y su función biológica. Caspasas inflamatorias son las caspasas 1, 4, 5, 11, 12, 13 y 14. De este grupo se ha caracterizado en profundidad la estructura de la caspasa 1. Su función es principalmente la piroptosis, una forma de muerte celular programada que ocurre ante la infección por parte de un patógeno intracelular. Las caspasas implicadas en apoptosis se dividen asimismo en dos tipos. Las iniciadoras, que son las caspasas 2, 8, 9 y 10. Su función consiste en la iniciación de la señal de apoptosis. Y las efectoras son las caspasas 3, 6 y 7. Su función consiste en una proteólisis masiva que resulta en apoptosis. Panexinas, descubiertas hace 13 o 15 años. Las panexinas son unas proteínas de la membrana celular
que han sido relacionadas en el proceso de inflamación de algunas enfermedades que afectan al sistema nervioso central, como la epilepsia, migraña y accidente cerebrovascular. Pero no todo respecto a estas proteínas tiene que sonar tan negativo, porque hace algunos años se han encontrado que también están involucradas en el proceso de comunicación neuronal no patológico, ya que se ubican específicamente en lugares de las neuronas donde se produce la transmisión de información. Continuamos ahora con migraña. Se cree que la depresión cortical de Leigh, desde el año 1944 y aún vigente, una onda propagada de despolarización neuronal y glial que inicia una cascada causa aura, activa las aferencias del trigémino y altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica mediante la activación de las metaloproteinasas de la matriz cerebral. En la migraña sin aura se sugiere que puede ocurrir depresión cortical en áreas donde la despolarización no se percibe conscientemente, como el cerebelo. Por cierto, Arístedes Pacheco Leão era brasilero de Río de Janeiro. También está el papel del hipotálamo, la dopamina y la formación reticular que mencioné en el video anterior. Y hay debate o especulación acerca de qué es lo que viene primero, las señales hipotalámicas o la despolarización neuronal desde el trigémino. Por ahora, esto es como preguntarse qué existió primero, el huevo o la gallina. Se han observado muchas señales neuroquímicas relacionadas con la aparición de un ataque de migraña, pero todas ellas aún no están bien correlacionadas ni comprendidas. Basada en vasodilatación, edema y extravasación de proteínas plasmáticas, la inflamación neurogénica resulta de la activación de los nociceptores, en este caso el sistema trigémino. Se asocia con la liberación de la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la neuroquinina A. Todos neuropéptidos vasoactivos liberados por la estimulación del ganglio trigémino. Se han encontrado niveles elevados de estos neuropéptidos en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con migraña crónica. Se cree que los siguientes neuropéptidos desempeñan un papel en la patogénesis de la migraña. La serotonina, liberada por los núcleos serotoninérgicos del tronco encefálico, como mencioné brevemente en el video anterior. Lo que actualmente se considera más probable respecto a la serotonina es que los niveles de serotonina sean bajos entre ataques, porque esto puede provocar una deficiencia en el sistema de inhibición del dolor de la serotonina, que ayuda a activar el sistema trigémino. Puede mediar actuando directamente a través de los vasos craneales en las vías centrales de control del dolor o a través de proyecciones corticales de los núcleos serotoninérgicos del tronco encefálico. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina es abundante en las neuronas del ganglio del trigémino. Se libera en las terminales nerviosas periféricas y centrales y se secreta en el ganglio del trigémino. Cuando se libera en las terminales periféricas, inicia una mayor síntesis de óxido nítrico y posterior sensibilización de los nervios trigéminos. Es un fuerte vasodilatador de los vasos cerebrales y de la dura madre, por lo que es un componente de la inflamación neurogénica y también media la transmisión del dolor del trigémino desde los vasos al sistema nervioso central. El polipéptido activador de adenilato ciclasa
hipofisario también puede desempeñar un papel importante en la mediación de los ataques de migraña, porque su concentración se eleva durante los ataques y su infusión puede desencadenar migraña en pacientes susceptibles. Con esto terminamos hoy. Si quieren, pueden dejarme sus comentarios o preguntas. Gracias por la atención y que estén muy bien.